Bien, de nuevo aquí con ustedes en el programa de la Divina Voluntad, el Reino de la Divina Voluntad, con temas muy interesantes, no te los pierdas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante e interesante para todos nosotros y que refiere precisamente a la libertad. Y pues el doctor me dijo que lo presentara, que su programa y aquí tenemos al doctor Salvador Tomasini, pues quien conoce sobre estos temas y nos va a ilustrar un poquito sobre la libertad, sobre el libre albedrío, sobre cómo podemos ejercitarla y ejercerla conforme a la divina voluntad. Doctor, gracias por haberme invitado a su programa. Yo pensé que ibas a decir gracias por venir. Oh, gracias por venir, las dos. Está bien, amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes. Sí, es un tema que realmente nos mete mucho de lleno en la imagen y semejanza con Dios. Dios nos crea a su imagen y semejanza. Hay muchas cosas que tratar en esto, pero recordar que Dios es libre. Por lo tanto, el hombre tenía que ser libre, ¿sí? Nos crea libres. El problema es que hemos confundido los significados. ¿Qué es libertad? Bueno, es una facultad de autodeterminación. De autodeterminación. La ejercemos a través de la voluntad y en este ejercicio nosotros optamos, ya sería el corolario, por hacer algo o no hacerlo. O ser algo o no serlo. ¿Sí? ¿Y Dios es libre? Bueno, es lo que estamos discutiendo. Mi pensamiento es que Dios no es libre, pero perdón, a lo mejor estoy diciendo una herejía, porque Dios está sujeto a su propia ley. O sea, Dios no puede ser malo, Dios no puede ser infiel, Dios no puede ser contrario al amor, bondad, belleza, unidad. No puede ser contrario a eso. Por eso, no puede ser contrario a lo que es. Sí. A su naturaleza, a lo que Él es, no puede ser contrario. Por lo tanto, la interpretación de libertad no es correcta. Dios no puede escoger. Dios no escogió entre ser Dios o no ser Dios. Ya es. ¿Sí? Él es. Él es el amor, Él es la bondad, Él es la pureza, Él es el bien, Él es. O sea, es todo el conjunto de atributos positivos, llevados al punto máximo. O sea, es, no ejerce, es. Dios no ejerce la bondad, es la bondad. Dios no ejerce el amor, es el amor. Son diferentes. Es una forma de... Entonces, realmente ahí, ¿en dónde está la libertad de Dios? Por eso, espérame. Si Dios es libre y Dios no tiene libre albedrío, porque el libre albedrío es lo que Dios le da al hombre para escoger. Pero Dios no tiene libre albedrío. ¿De acuerdo? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque no tiene para qué. No escogería nada. No es entre escoger la bondad o la maldad. No, porque sí. El bien o el mal, no. Él es así. Por lo tanto, al hombre, para hacerlo libre, tenía que ser igual que Dios. Cuando dicen Dios es libre, el hombre tenía que ser libre, lo que está diciendo, el hombre debería de tener lo mismo que tengo yo. El hombre debería de vivir, de poseer lo que yo poseo en plenitud, y él vivir y espaciarse en este ambiente de totalidad de bienes. Eso sería como el ser libre en Dios. Para eso tiene que optar, tiene que haber una prueba, porque sin una prueba el hombre no es aceptable. Entonces Dios le pone un libre albedrío en su interior y le pone una voluntad humana que es capaz de vivir sin la unión con Dios, y para que el hombre tenga una opción, porque no podría optar por vivir esta vida de Dios si no tiene otra opción. ¿Qué vas a tomar, Cecilia? ¿Café o café? No, pues ahí no hay opción. Pues café, ¿no? Sí. Eso sería el hombre si no hubiera tenido esta voluntad humana, esta vida humana capaz de vivirla sin
la unión con Dios. Entonces eso quiere decir que Dios es libre, absolutamente libre, pero no tiene libre albedrío. No lo necesita. No lo necesita. Es algo que no tiene función en él. No tiene que optar por lo bueno o lo malo. Así es. Porque Él es bueno. Él es y punto, bueno. Él es la bondad. Así es. Y para que el hombre acepte eso, para que el hombre pueda ser libre, igual que Dios, de vivir en esa plenitud, el hombre tiene que escoger. Finalmente siempre tendrá la posibilidad de escoger. Claro. Aun cuando ya vive en la divina voluntad y ya la haya asumido. Bueno, es que si ya vive en la divina voluntad, ya escogió. Y ya agotó sus... Bueno, pero siempre se puede salir de ahí. Siempre se puede salir de ahí. Eso sí, nunca le será quitado el libre albedrío al hombre, nunca. Entonces, aunque vivas en la divina voluntad, o sea, en ese momento es factible que pudieras fallar. ¿Por qué la redención empieza? Los efectos de la redención empiezan cuando Jesús muere. ¿Por qué no antes? Porque no estaba cumplida y porque existía la posibilidad, vamos a decirlo así, de que Jesús dijera no y se saliera. ¿Y de verdad podría haber dicho que no? Ese es otro tema que es muy difícil de tratar. O sea, no hubiera... Pobre, si estamos viendo que no. Perdón, pero como era un hombre verdadero, hubiera tenido la posibilidad de decir, me desuno de la parte divina. O sea, eso hubiera sido caótico. Caótico, estaríamos esperando al Redentor, o probablemente ya no hubiera habido otra oportunidad. ¿Sí? Pero así Jesús diciendo no, que eso es lo que están diciendo ahora. Así que Jesús dijo que no, ¿no? Cuando en el huerto aquella frase de Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, lo han interpretado como que Jesús, de repente al ver lo cruento de su pasión, de repente la carne dice no entres y pide clemencia al Padre. Y eso... desde los escritos de Luisa, donde Jesús le explica el porqué de esa frase, entendemos que no era su voluntad humana queriendo apartarse, sino era el grito de toda la humanidad, de todos nosotros. Diciendo eso. Diciendo eso, Padre, si es posible, ya pase de mí este cáliz de la voluntad humana obrante en mí. No se haga ya más mi voluntad, se haga la tuya. Entonces está muy mal interpretado. Por supuesto, porque es Jesús quien toma nuestra vida y vive nuestra vida. Eso es algo que también no hemos todavía podido comprender a totalidad. Es que esto es difícil. Que la vida que Jesús vive es la de toda la humanidad. Por lo tanto, Jesús tiene que vivir lo nuestro para irlo redimiendo e irlo reincorporando al punto de origen. El punto, la finalidad total de la redención no era nada más la salvación. La salvación era necesaria para que el hombre pudiera después reintegrarlo o restituirlo al punto de origen. Claro. Entonces son dos finalidades en todo lo que Jesús hace en este mundo. Primero, conseguir el perdón, que sería la salvación, y después conseguir la posibilidad de que el Padre aceptara volver a darle al hombre lo que el hombre perdió en el paraíso terrenal, que era la vida divina que se le restituye en el momento de la redención, el bautismo, y la voluntad divina que se empieza a restituir a partir de esta fundación o este inicio del reino de Dios en la tierra, que es a partir de Luisa. ¿Sí? Sí. Así que en ese punto el hombre tiene que ser libre, tiene que vivir en el mismo ambiente de Dios, pero debe ser una criatura independiente, que tenga todo lo que Dios contiene, lo tenga él, para que actúe igual que Dios, pero desde su individualidad, para que pueda existir una interrelación. Para eso se necesitaba esa prueba, que el hombre dijera, sí quiero hacerlo, porque si no lo hubiera hecho así, seríamos muñecos. Claro.
seríamos simples robots. Así que al hombre le dieron esa posibilidad de libre albedrío. Jesús también la tuvo. Claro, María la tuvo, También la tuvo. Luisa la tuvo, todos lo hemos tenido. Pero la hemos usado en forma diferente. Ahora, ya tú tienes este momento de encuentro con Dios. Dios nos ha ido llevando de la mano a usar el libre albedrío. ¿Empezó dónde? En el paraíso terrenal. Claro. No comas del fruto de ese árbol. El libre albedrío de Adán le dijo, come, y comió. La historia del pueblo judío, o sea, nos marca ese altas y bajas. Ahora con Dios, después sin Dios, ahora con Dios, después sin Dios, y todo lo que Dios tiene que ir haciendo para irlo conduciendo. Llega el momento de Abraham. ¿Qué le dice? Mata a tu hijo. Bueno, antes de eso, sal de tu parentela, sal de tu tierra, sal de tu casa, de tu parentela, deja todo y vete a un lugar incierto. No te digo dónde, no te digo cuándo, no te digo nada, incierto totalmente. ¿Sí? Con razón es el padre de la fe. ¿Qué es el padre de la fe? Y después de eso, ¿quieres un hijo o que te lo doy? Y ya te lo di, ya te encariñaste, ya tienes ese hijo, ahora ofrécelo, mátalo, ofrécemelo. Lo va probando para ir constatando que la fe de Abraham es totalmente incorruptible. Ya lo tiene, ya ahí se funda, es el padre de la fe, es el padre de todos los pueblos, en fin. Llega Moisés. ¿Qué le dice a Moisés? Son pruebas, ve con el faraón y haz esto. Señor, es que yo no sé ni hablar, bueno, llévate a Aarón para que sea que explique. Es que, mira, este pueblo es ingrato y hace esto, y va él haciéndolo hasta que al final falla otra vez. O sea, ve y toca la roca con tu callado. Y duda y lo toca 2 veces. Ahí perdió, igual que Adán pierde, ahí Moisés pierde y no entra al reino. No al reino, sino a la tierra prometida. O sea, se va poco a poco ejercitando este libre albedrío hasta que llega el punto de María. Nace María, y a María le piden que nunca use su voluntad, que nunca haga nada con su propia voluntad. Y María es fiel y María es inmaculada. Y ahí María vive, yo digo que es la primera persona en el mundo que vive en libertad. En libertad de los hijos de Dios. En la libertad de Dios. Ese espaciarse en dos, y en ella encontramos lo mismo que se encuentra en Dios. El hecho de que no tengamos el libre albedrío, que asumamos con nuestra libertad la voluntad de Dios y ejercitamos nuestro libre albedrío para decir, asumo la voluntad de Dios. Quiero renunciar a la mía. Quiero renunciar a mi libre albedrío, no a mi libertad, porque mi libertad sigue estando ahí. No, mi libertad es la que quiero alcanzar. En Dios. En Dios. En su divina voluntad. Así es. No se es libre más que en Dios. Si vives en tu voluntad humana, vives esclavizado. Porque vives esclavizado al pecado, a las pasiones, a tus gustos, propios deseos. A todo. Vives esclavizado a las personas. Entonces la única forma de ser verdaderamente libre es asumiendo mi voluntad y mi libertad a Dios. Poniéndote en Dios y poniéndote en ese ambiente de vivir en esa plenitud. Listo. Ahí es cuando alcanzas tu libertad y no estarás atado a nada, ni siquiera a Dios. No es atado. Entonces, por eso, no es atado. Ahí adquieres el soy. ¿El yo soy? Claro. ¿Te conviertes en Dios? No, con calma, porque eso. Bueno, estamos haciendo herejías y nos van a suspender el programa. Eso, por favor, córtenlo. No es que te conviertas en Dios, pero yo diría, eres Dios con Dios en ti.
Ah, ok. ¿Sí? Sí. No te conviertes, sino eres Dios con Dios, Dios en en ti. ti. Adquieres todas las prerrogativas de Dios en el momento que adquieres la divina voluntad como propia. Sí. En el momento que tomas esa voluntad y la vuelves tu vida, tu propia voluntad, en ti está todo lo que la divina voluntad contiene. Ok. Y lo que contiene la divina voluntad en Dios es el bien absoluto, la pureza absoluta, el amor total. Todo eso ahora lo tiene la criatura. Entonces ya no vives en, sino ya lo tienes tú como propio, como naturaleza propia. Entonces pierdes la memoria del mal. Se pierde la memoria del mal, no en el sentido de ya no recordarlo. Pierdes la atracción y adquieres la repulsión al mal. Estás confirmado en la fe. Así es. Estás en ese momento, estás totalmente en Dios, adquiriendo las prerrogativas de Dios, adquiriendo la naturaleza de Dios, como nos dice el catecismo. Cuando leemos el catecismo y nos dice que Dios quiere participarnos de su naturaleza, de su ser, de su divinidad, de su vida divina, no entendemos qué nos está diciendo. Si Dios me participa de su naturaleza, entonces ahora yo pregunto, ¿qué soy? ¿Qué soy? Dios en Dios. O ser humano en Dios. Dios con Dios. Entonces, ¿qué ha adquirido? ¿Los atributos divinos? Todo lo que Dios contiene como propio. Adquieres los atributos divinos que son la bondad, la misericordia, la pureza, todo lo que en Dios llamamos atributo y que en el hombre llamamos virtud. ¿Por qué virtud? Porque virtud es imitación de un atributo divino, pero llevado a cabo con mi voluntad humana. Claro. Por eso es que la bondad, la obediencia, la virtud que practiquemos se puede medir. Porque tú eres más obediente que yo, pero fulanito es más puro que otro. O sea, es medible. En Dios no es medible. Sí, porque es infinito. Dios es la totalidad. Sí, es infinito. Entonces, eso es lo que la divina voluntad contiene y lo que la divina voluntad maneja, vamos a ponerlo así. Cuando la divina voluntad está en una persona como vida, que eso es lo que nos dice Benedicto XVI, o sea que el hombre se hace divino cuando adopta la voluntad divina como propia. Y si el hombre llega a ser, llega a su punto culminante y se hace divino. Eso es algo Con la unión con Él. Y ahí vives ya en la libertad. Ahí ya eres libre igual que Dios. No, la verdad es extraordinario. Entonces, ¿cuál sería la expectativa del reino de Dios en la tierra? La expectativa sería llegar a eso. Entonces, cada uno viviendo el reino de la divina voluntad en sí mismo. Cuando el alma viva realmente, verdaderamente en la divina voluntad, llegaremos a ese punto de ser igual que Jesús. Lo que nos dice San Juan. O sea, hijitos, ya somos hijos de Dios. Pero lo que debemos ser, todavía no lo conocemos. Sí, vemos como en o sea, el ser hijo de Dios no es todo. No es la meta. Cuando decimos vamos a ser hijos con el Hijo, ¿es mucho más o es lo mismo? Es mucho más. Por eso, las palabras de San Juan son muy claras. Hijitos, ya somos hijos de Dios. Pero lo que debemos ser, no lo conocemos. O sea, yo no sé hasta dónde quiera Dios que yo llegue. Ya llegué al punto inicial que es ser hijo. Pero ahora, ¿qué debo ser? Eso todavía no lo conozco. Pero sé que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se devele, o sea, lo vea, sabré lo que yo debo ser, porque lo voy a ver tal cual es. ¿Qué me está diciendo? Debe ser exactamente igual que Jesús. Naturaleza humana,
Naturaleza espiritual creada divina y naturaleza divina. Y esa naturaleza divina la voy a adquirir no por mí, sino con Él en mí. Yo en ellos, tú en mí, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y que esa es la profecía, promesa y mandato de Jesús a través de esta oración de Jesús al Padre. Así es. Y esa es la finalidad del ser humano cuando fue creado. O sea, servir de una interrelación de amor entre la divinidad y una criatura que no forma parte de la Trinidad. Si formara parte de la Trinidad, no tendría sentido, porque sería Dios mismo haciendo papel doble, un muñeco de Dios aquí. No, tiene que ser una criatura fuera de la Trinidad, con todas las características de la Trinidad para que pueda ser amado y pueda amar en la misma medida. Entonces realmente la expectativa para el reino de Cristo es un reino de la divina voluntad en cada uno de nosotros. Así es. En donde nuestras acciones dejan de ser humanas para convertirse en divinas porque están unidas a Cristo totalmente. Porque están realizadas por una voluntad divina. Aunque sea a través de mi propia voluntad. Claro. O sea, tu voluntad Dios te la dio para hacer un solo acto. Que ese acto es decir, ven divina voluntad a hacer esto. ¿Sí? Ven divina voluntad a hacer esto. Sí. Ven divina voluntad a hacer esto. Yo simplemente te doy la libertad de hacerlo. Pero ahí hay un agregado. Yo asumo con mi libertad y mi libre albedrío la voluntad de Dios, pero Dios se suma a la mía. Dios pone de lo suyo todo en mí para que ahora se haga ese acto, pero desde Él, desde la divina voluntad. Y entonces aunque me esté utilizando divino. A mí. Pero Él me está utilizando a mí y yo lo estoy utilizando a Él. Es extraordinario. Es una fusión. Fúndete en mi voluntad. Y el catecismo es muy claro. O sea, lo malo es que tenemos ideas muy light, muy ligeras. Cuando el catecismo nos dice que la meta de Jesús es llegar a hacernos una sola cosa con Él, ¿qué entendemos? Vamos a unirnos con Jesús. No es eso. No es eso, es fundirte. Ya no hay tuyo, ya no hay mío, es nuestro. Cuando Jesús le dice a Luisa, el alma que vive en mi voluntad adquiere los derechos sobre mis atributos. Perdón, pero son palabras mayores, ¿eh? Claro. Esto hay que irlo puntualizando. Tú que eres licenciado, puedes entender qué es un derecho. No, es una prerrogativa exclusiva y única y propiedad del que la tiene. Así es. Y que tú puedes hacer con eso lo que tú quieras, porque tienes el derecho. Digo, en los límites del ejercicio correcto de ese derecho, ¿verdad? Es que ya no hay límites. Porque ya no hay opción al mal. No puedes optar al mal, porque ya eres libre. No sería el ejercicio de todas tus potencialidades en función de la verdadera imagen y semejanza a Cristo. Ahora ya eres imagen y semejanza, vives en la libertad, eres libre, ahora sí haz lo que quieras, porque lo que quieras es lo que yo quiero. Nunca vas a poder optar por algo contrario. Bueno, es un decir, porque siempre estará la posibilidad de salirte. Sí. Pero en el momento de tu muerte se te va a confirmar eso. O sea, el momento de la muerte es cuando se confirma la decisión en vida. Y lo que tú quieres hacer en vida es lo que vas a hacer toda la eternidad. Por eso es que no hay redención para el condenado, por eso es que no hay condenación para el salvado. Claro. Un salvado no se puede condenar y un condenado no se puede salvar, porque la decisión es total. Es total. Y ya no hay forma de dar marcha atrás. Por eso entendemos que los ángeles hicieron una sola decisión. Una sola decisión y ahí quedaron. Porque tienen un conocimiento de causa absoluto. Así es.
Satanás nunca podrá ser redimido, nunca. Sí, porque a veces uno piensa, no, Dios es tan bueno que si Él pidiera perdón, lo perdonaría. Bueno, es que está condenado. No, punto. es que nunca pediría perdón. Ya, por eso, está condenado. Punto. Es una decisión total. Así es. Única. Igual que el salvado nunca va a decir, ya me aburrí de esto, ahora me voy, ahora quiero irme del otro lado. No, porque estamos hablando de que ya una vez que optó por esto, ya adquiere una conciencia diferente. Su naturaleza ya le impide querer ser otra cosa. Que esto es algo, voy a salirme un poco del tema, que deberíamos de tener en cuenta en la actualidad. La naturaleza dicta lo que yo soy. A ver, explíqueme. Explíquenos a nosotros. Que nos explique, ¿verdad? Sí, que nos explique. La naturaleza dicta, confirma lo que yo soy. Yo no puedo desear ser pájaro. No estamos de acuerdo. ¿Sí? Yo no puedo desear ser perro. Como ahora quieren. O sea, que ¿sí se entiende? Sí. No puedo desear o no debería de desear ser lo que no soy. Déjalo Es así. un insulto para Dios. Es un insulto para mí, ¿Y para Dios? para Dios, pero es un Es decirle, insulto ¿sabes qué? Yo para no mí. quiero ser lo que tú me hiciste. Que es exactamente lo que está sucediendo con el lesbianismo y el homosexualismo. Ah, bueno, yo quiero cristiano. ser lo que yo quiero ser, no lo que tú me hiciste. Bueno, así es. Eso es una aberración. Es destruir el orden establecido por Dios. Es destruir la naturaleza que tienes. Imagen y semejanza de Cristo. O sea, y vamos a salirnos un poquito de Dios, o sea, vamos a dejarlo a un lado. Muy bien. Tienes una naturaleza que te dicta todo lo que tú puedes hacer. Tú no puedes hacer algo que no esté dentro de tu naturaleza. No. No sé si me explico. Sí. No, o sea, tu naturaleza dicta lo que puedes y hasta dónde puedes hasta llegar. donde mi naturaleza tiene es hasta donde yo puedo llegar. No puedes llegar más allá de tu No naturaleza. puedo llegar más allá, ¿por qué? Porque no lo tengo. No puedes poner huevos porque no eres gallina. Así de claro. Bendito sea Dios. O sea, no puedes hacer más que lo que tu naturaleza te dicta. Así es, Actos voluntarios y libres e inteligentes. así es. Conforme a la recta razón, punto. Ujú, O sea, obrar en sentido contrario sería negar tu propia naturaleza. exacto. Y negar también la imagen y semejanza que Dios puso en ti. Así es. De Él. Ahora, ya metiendo a Dios es estar en contra de lo que Dios quiso que yo fuera. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, siempre que obramos fuera de la voluntad de Dios, privamos a la humanidad, porque así viene también dicho por el mismo Jesús, privamos a la humanidad de tantos soles y de tantas vidas divinas como nuestros actos fuera de la voluntad de Dios. Así es. O sea, dañamos a la humanidad entera. Cada vez que obramos con nuestra voluntad, estamos dañando a Dios. Estamos dañando a la humanidad entera y nos estamos dañando a nosotros. Y nos estamos alejando más de Dios. Y en la medida que actúas, que te acercas a Dios, es en la medida en la que beneficias a toda la humanidad, en que le das gloria a Dios y te beneficias tú. O sea, esto en forma genérica. Ahora, viviendo la divina voluntad es para todos, no para todos los vivientes ahorita, No, sino eso para está toda bien. la familia humana, desde Adán hasta el último. ¿Se contagiarán las personas de esta clase de vida? No es decir, es que se contagie, bueno, sí, si quieres ponerlo así como una contagio, palabra. porque le va a salir luz, va a salir fuerza, va a salir entendimiento de esos actos tuyos para los demás. Si lo quieren usar, qué bueno, si permiten que los permee la luz divina para entender, lo van a poder entender más sencillo. Lo que entenderíamos es que el reino de Cristo la mayoría asumirá este tipo de vida. Ujú. Y siempre habrá quien no la asuma, ¿eh? Siempre habrá quien diga no y siempre habrá quien lo niegue, quien se oponga y quien quiera seguir con su idea. Y cuando decimos que el enemigo será atado, significa que ya no tendrá acción sobre cada uno de nosotros por nuestra elección. Así es. O sea, ese periodo de tiempo en que el enemigo ya no podrá actuar porque estará atado, no puede ser un atado en que ya no pueda
llevar a cabo su acción, porque entonces Dios sería injusto. A una generación la puso en pelea con el demonio y a otra no. Y a esta que no lo puso en pelea con el demonio lo va a poner en alto porque son grandes santos y grandes santidades. Y estos con toda razón dirían, oye, es que no es justo que estén allá si nunca se enfrentaron al enemigo. No, el problema es, van a tener una batalla tremenda contra su propia voluntad, que es quitar lo nuestro, desapegarnos de lo nuestro, para que la divina voluntad entre en mí. Y en ese momento Satanás ya no tendrá capacidad de poder tentarme. Pero ahí va a estar. Y va contigo y no puede entrar, va con otro y no puede entrar, va con aquel tampoco puede entrar, viene conmigo y tampoco puede entrar. Es un enemigo que va a estar atado, pero en el exterior. Encerrado en el exterior. Y ya no va a vivir adentro de mí. Ya no. Ya no va a tener ninguna posesión sobre mí. Así es. El endemoniado de Gerasa, creo que es muy claro. ¿Por qué los puercos se avientan al precipicio? O sea, parece ilógico que Satanás, el espíritu maligno, diga, oye, si nos vas a sacar de aquí, ojo con esto, me vas a sacar de aquí, que aquí es donde actúo, aquí es donde yo adquiero vida. Me vas a sacar de aquí, me vas a atormentar antes de tiempo, antes de tiempo. Déjame cuando menos irme con los puercos, desde ahí puedo llegar y morder a alguien, o sea, ¿sí? Hacerle daño a alguien. Es el chancla siempre dando lata. Y Jesús le dice, sí, hombre, vete con los puercos. Y en ese momento van toda aquella legión de demonios, se meten en la piara de puercos, y se caen todos y los puercos agarran y corren y se avientan al precipicio. Enorme lección para todos nosotros. Ni los puercos aceptan al demonio, pero nosotros sí. Dijeron los demonios, ¿y este puerco qué hace aquí? No, y los puercos, ¿qué hace este demonio adentro de mí? No, ¿qué hace este puerco del demonio en mí? Y va y se avienta al precipicio. Entonces, primero, el demonio necesita estar en un cuerpo para poder actuar. Claro, porque es espíritu puro. Si no le permiten, entonces es un tormento. Segundo, ni los animales aceptan eso. Y entonces eso es una comparación para decir, ¿ves? Ni el puerco, que es animal impuro para el judío, animal impuro, acepta al demonio. Tú lo aceptas. Pues se nos acabó el tiempo. Así es. Se nos acabó el tiempo, doctor. Muy, muy interesante lo que refiere a la libertad, a la luz de la divina voluntad y lo que nos espera en el reino de Cristo respecto al ejercicio de nuestra libertad en la divina voluntad, que sería un reino extraordinario en donde los derechos de Jesús se convierten en mis propios derechos. Así es. Hermosísimo. Muchísimas gracias, doctor. No, de qué, al contrario. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.